Benjamin Turner consideraba su cadena de restaurantes como el proyecto de su vida, y tenía varias razones para ello. Antes, donde ahora estaba su primer restaurante, había una sencilla cafetería de la ciudad que generaba tan pocos ingresos que estaba al borde de la bancarrota. En aquel entonces, Benjamin trabajaba como un cocinero común, aún no era un chef y ni siquiera soñaba con serlo. Sin embargo, sus platos eran tan queridos por los clientes que comenzó a contemplar la idea de convertirse en el dueño del lugar. Con un préstamo bancario, adquirió el edificio de la cafetería donde había trabajado como cocinero. Al principio, el restaurante de Benjamin generaba ingresos modestos, pero el joven cocinero no se desanimó, confiado en que la suerte finalmente le sonreiría. Antes de que su restaurante superara a todos los competidores y se convirtiera en el mejor de la ciudad, Benjamin enfrentó innumerables desafíos. Y no se detuvo ahí. Después de acumular suficiente capital para expandirse, abrió varios otros restaurantes siguiendo el modelo del primero, lo que incrementó sus ingresos significativamente. El tiempo pasó, pero la calidad de la comida y el servicio en los establecimientos del señor Turner se mantuvo excepcionalmente alta. Por ironías del destino, ningún miembro de la familia de Benjamin mostró interés en continuar con el negocio familiar, lo que significaba que él tenía que gestionar los restaurantes a una edad en la que muchos optan por retirarse. Mantener todo bajo control a los 70 años era un desafío, y el señor Turner lo sabía mejor que nadie. Aunque cada uno de sus restaurantes tenía su propio gerente, esto no era suficiente. El señor Turner no podía supervisar todas las operaciones y los empleados sin escrúpulos aprovechaban para beneficiarse a su costa. La situación se convirtió en una carga para el anciano empresario, obligándolo a buscar nuevas soluciones para sus problemas. Todo podría haber ido bien si no fuera por el deterioro de la salud de Benjamin, que afectó comprensiblemente la administración de sus negocios. Decidido a priorizar su salud, el señor Turner fue al hospital para realizarse exámenes. Sospechaba que su condición podría haber sido provocada por su gusto por los bistecs de cerdo y el vino tinto, pero no estaba seguro si esa era realmente la causa de sus problemas de salud y esperaba aclarar sus dudas después de los exámenes necesarios. Después de ser examinado, el empresario fue aconsejado a esperar en el pasillo por los resultados. El señor Turner no estaba seguro de lo que estaba ocurriendo en su cuerpo, sentía como si cada parte de él estuviera sufriendo. Hasta hace poco, podía pasar días enteros en su restaurante, supervisando todo el trabajo en la cocina. Ahora, sin embargo, se sentía exhausto apenas una hora después de entrar al establecimiento. Su esposa atribuía el cansancio a cambios comunes de la edad, pero Benjamin sospechaba que la causa real era otra. Benjamin Turner estaba profundamente sumergido en sus pensamientos angustiosos cuando la voz de una enfermera en turno lo interrumpió. «Señor Turner, el oncólogo lo espera en la sala 17». Todo el cuerpo de Benjamin se estremeció, sintiendo un escalofrío recorriendo su espina dorsal, su corazón se aceleró y sus labios empezaron a temblar involuntariamente. ¿Por qué necesito ver a un oncólogo? Nunca he tenido problemas con eso, balbuceó. La enfermera, con un semblante triste, insistió, por favor, diríjase a la sala 17, el doctor ya lo está esperando. El ánimo del empresario se desplomó por completo, bajó la cabeza y caminó lentamente hacia la oficina del oncólogo. Allí, se enfrentó a los resultados de sus pruebas que confirmaban un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada. ¿Cómo es posible? Me sentía bien hasta hace muy poco, preguntó con voz temblorosa. El médico asintió con comprensión. Lo siento, señor, pero esta enfermedad a menudo no presenta síntomas en las primeras etapas. Cuando se detecta, por lo general solo es posible aliviar los síntomas, no curar la enfermedad. Benjamin tragó saliva y preguntó, entonces, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? El médico dudó un momento, claramente no esperaba una pregunta tan directa, pero decidió ser franco en su respuesta. No puedo decir con certeza, señor. Todo depende de su voluntad de luchar por su vida y someterse al tratamiento. Creo que, con el tratamiento adecuado, podría vivir al menos otro año, tal vez más. Pero la decisión de luchar es suya. El rostro del señor Turner se palideció y su frente se cubrió instantáneamente de sudor frío. Nunca pensó que podría enfermarse tan gravemente, especialmente a una edad tan avanzada. Por otro lado,
Benjamin siempre había sido un luchador, por lo que tenía la intención de luchar hasta el final. Está bien, vamos a luchar contra esto. Haré lo que sea necesario. El empresario salió de la oficina del médico 10 minutos más tarde, sosteniendo una hoja con prescripciones médicas y recomendaciones. Sin embargo, lo más curioso era que, incluso en un momento tan crítico, no solo pensaba en su tratamiento, sino también en el rumbo de su negocio. Después de adquirir todos los medicamentos necesarios en la farmacia, el señor Turner se encerró en su oficina y se puso a analizar los informes de ingresos del último trimestre. A medida que profundizaba en los documentos, la realidad de la situación se hacía cada vez más clara. Las ganancias del restaurante original habían caído a la mitad, mientras que uno de los establecimientos más nuevos había registrado un incremento significativo en sus ingresos. El dueño de los restaurantes no estaba seguro de que podía explicar tal discrepancia, pero sospechaba que la clave del misterio estaba relacionada con el personal. Fue entonces cuando una idea bastante intrigante cruzó por la mente del anciano empresario. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios y un brillo casi infantil iluminó sus ojos. ¿Y si me vistiera de forma más sencilla, me disfrazara un poco y fuera a mi propio restaurante como un cliente más?, se murmuró a sí mismo. Para cualquier otra persona, tal plan podría parecer inútil, pero no para Benjamin Turner, quien había recorrido un largo camino desde que era cocinero en una cafetería de la ciudad hasta convertirse en el dueño de una cadena de restaurantes en Chicago, siendo su propia vida un modelo de transformación personal y profesional. El señor Turner asumió la figura de un anciano frágil, cuya edad ya superaba los 90 años. Para asegurarse de que su disfraz fuera convincente, el empresario decidió utilizar una peluca, cejas postizas y maquillaje. En cuanto a la vestimenta, fue mucho más sencillo, se puso la ropa que había dejado un jardinero que se había despedido unas semanas antes. Zapatos desgastados, jeans desteñidos y una chaqueta mal ajustada completaron el atuendo. Para rematar la apariencia cómica, se colocó una gorra decolorada por el sol cuyo color original ya no se podía discernir. Al mirarse al espejo después de la transformación, vio a un hombre de rostro esbelto y surcado por profundas arrugas, con mechones grises asomando bajo la gorra. Estaba seguro de que ni siquiera su madre lo reconocería en esa figura, y mucho menos el personal del restaurante. El punto de partida para su inspección sería el establecimiento donde había comenzado su carrera como restaurador. Las otras casas seguían el patrón y las directrices que había establecido a lo largo de los años, y aquel restaurante era el modelo para todos los demás. Sin embargo, al entrar al lugar disfrazado, el empresario se encontró con una desagradable sorpresa. Todo comenzó con el guardia de seguridad, quien se negó rotundamente a permitir la entrada del anciano debilitado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No puedo almorzar en este restaurante?, preguntó el señor Turner, alterando cuidadosamente su voz para mantener la farsa. La pregunta dejó al guardia de seguridad confundido y sin saber cómo proceder. La expresión del guardia de seguridad mostraba su incertidumbre, ya que normalmente bastaba con negar el servicio para que los clientes no deseados se marcharan. Sin embargo, la situación no era la misma con el anciano. Reflexionando rápidamente, el guardia decidió: un momento, por favor. Voy a llamar al gerente. El empresario disfrazado asintió con la cabeza, consciente de quién era el gerente. Hace 6 meses, había sido el propio señor Turner quien confió en Jeffrey para ese cargo, convencido de su integridad. Pero ahora, empezaba a sospechar que las cosas podían haber cambiado. Jeffrey tardó 10 minutos en aparecer. Evaluó al viejo con una mirada rápida y un gesto de desagrado se dibujó en su rostro. No tenemos mesas disponibles, no tiene caso discutir. Estamos completamente reservados. Pruebe suerte en otro lugar más acorde a su bolsillo. Benjamin sabía que el gerente estaba mintiendo descaradamente, ya que la ocupación del restaurante en ese momento apenas alcanzaba el 30%. Disculpe, señor, pero puedo ver algunas mesas vacías desde aquí. ¿No deberían estar marcadas si estuvieran reservadas?, inquirió el empresario disfrazado de inmediato. La respuesta del anciano claramente molestó a Jeffrey. Mire, aquí en este restaurante yo decido quién entra y quién no. Así que si digo que no hay mesas, es porque no hay mesas. Si no está contento, puede ir a quejarse en otro lugar,
replicó Jeffrey. El señor Turner tuvo que hacer un gran esfuerzo para no revelar su identidad en ese instante. Después de asentir al gerente, salió del restaurante con frustración, murmurando se va a arrepentir de esto. Fue en ese momento cuando entendió la razón detrás de la caída de las ganancias del local. El comportamiento desagradable de Jeffrey ciertamente marcaría el fin de su carrera en la cadena de restaurantes del señor Turner. Sería despedido al día siguiente, después de ser reprendido frente a sus subordinados. A pesar de sentirse muy cansado, Benjamin decidió visitar otro de sus restaurantes, esta vez eligiendo aquel cuyas ganancias habían aumentado considerablemente después de que un joven llamado Bruce fuera nombrado gerente. Honestamente, el señor Turner nunca había confiado en la juventud, prefiriendo depender de empleados con experiencia y calificados. Sin embargo, Bruce resultó ser una excepción. Durante su entrevista, logró convencer al empresario mayor de que merecía una oportunidad. Ahora, Benjamin tenía la intención de evaluar el establecimiento por el cual nunca tuvo grandes expectativas. Cuando el empresario disfrazado se acercó a la entrada, fue inmediatamente atendido por el guardia de seguridad, quien lo acompañó al interior y le señaló rápidamente varias mesas disponibles. A diferencia del restaurante anterior, este tenía más del 70% de sus mesas ocupadas, lo que decía mucho sobre la gestión del lugar. Sin embargo, antes de que el señor Turner pudiera siquiera sentarse, una amable joven mesera se acercó para tomar su orden. Poco después, el gerente se aproximó con una calurosa bienvenida, agradeciendo al anciano por haber elegido su restaurante. «Esperamos verlo de nuevo, señor, siempre es un placer recibir a nuevos clientes», expresó Bruce, estrechando la mano del señor con cordialidad. Este gesto hizo que Bruce se ganara de inmediato el respeto del señor Turner, quien valoraba mucho la calidad del servicio y un ambiente agradable en sus establecimientos. Tras disfrutar de una comida que realmente le satisfizo, el empresario dejó una propina generosa, sin olvidar agradecer al gerente y al guardia de seguridad en la entrada. Fue solo al salir cuando decidió que era el momento de deshacerse del incómodo disfraz y la peluca. Resuelto a no postergar las acciones necesarias, Benjamin convocó una reunión con el personal a la mañana siguiente. Allí, despidió públicamente al gerente Jeffrey y a varios otros empleados del restaurante que estaba bajo la gestión de Jeffrey. El señor Turner estaba consciente de que estaba tomando la decisión correcta, ya que el nivel de servicio en ese lugar podría llevarlo rápidamente a la bancarrota. Después de despedir a Jeffrey, el empresario ascendió a Bruce al puesto de gerente, ya que había demostrado ser un joven talentoso y dedicado. «Gracias, señor, le prometo que no se arrepentirá de haber confiado en mí», dijo Bruce conmovido. «Yo creo en ti, muchacho. Tienes un futuro brillante por delante. Solo sé fiel a ti mismo y confía en tu estrella de la suerte», respondió el señor Turner. Ahora que había descubierto la causa de sus pérdidas, finalmente podía concentrarse en su salud y continuar luchando contra la enfermedad insidiosa que había dividido su vida en un antes y un después. Con el tiempo, Benjamin Turner logró alcanzar una remisión estable, dándole la oportunidad de lograr aún más en su vida.